Entonces ahorita digamos todas las reglas de derivación que ya han de conocer y que tienen a su disposición y dicen, bueno, pero qué cómodas que son estas reglas, todas se demuestran o se derivan utilizando límites. Sí, reglas de derivación. Entonces, digamos, la primera derivada que podemos sacar es la de una función lineal. Mx más b. Entonces, digamos, para encontrar esta derivada lo que tenemos que usar es la definición de límite. Y aquí, ¿cuál sería la definición de límite para la derivada? Es el límite cuando h tiende a 0 de y de x más h menos y de x. Este va a ser el cambio en y dividido el cambio en x. Entonces estos dos puntos están separados por una distancia de h. Entonces ahora lo que hago es que calculo el límite cuando h tiende a 0 de m de x más m de h menos, y aquí me falta más b. Y luego esto sería menos m de x menos b. Entonces, ¿qué términos podemos ver que se empiezan a cancelar? La b, sí, y el mx. Sí, la h también. Entonces aquí nos queda este resultado muy curioso que la derivada de una función lineal es simplemente su pendiente, lo cual es de esperarse porque habíamos visto que la interpretación de la derivada es una recta tangente, pero es una línea recta, su propia recta tangente es ella misma. Otra cuestión que podemos ver que nos queda como bono, si en todo caso m es igual a 0 y tenemos una recta horizontal, la derivada de esta recta horizontal sería 0. Entonces este es otro bono que tenemos y es de esperarse porque si pensamos en una derivada como una pendiente, una función horizontal no tiene ninguna pendiente, es completamente horizontal. Entonces pueden ver que media vez ya diría en este caso general, ya pueden usar estas reglas, tenemos 1 y 2. Ahora vamos a irnos a la función cuadrática y tal vez nos animamos a la cúbica, pero van a ver que se vuelve repetitivo. Entonces, digamos, una función cuadrática, puedo escribir una bien simple, x al cuadrado, pero en realidad podemos hacerlo con ax al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cuál es la derivada? Tal vez es en el salón de a la par. Van a tener una degustación de habanos. Es un bonito negocio y más que ahorita la política de Estados Unidos hacia Cuba se está relajando. Yo creo que a uno le dejan llevar $100 en habanos si uno es turista de Estados Unidos. No, yo creo que si mucho puedo solo dos jalones y más que suficiente. No, ¿Es como pasivo, no? ni siquiera, pero sí tengo un amigo que le gusta fumar. Es el que me dio un cigarro, ¿no? Sí, los fumadores se distinguen a distancia. Entonces, digamos, media vez usamos la definición de derivada. Aquí es igual x más h al cuadrado menos x al cuadrado. Se quita el m. Ajá, sí, es un producto más h al cuadrado. Sí. Sí. Entonces aquí nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Ahí está. Entonces este límite pueden observar que esta h tiende a 0. Entonces aquí nos queda simplemente 2x y
Y van a ver que este patrón se va a ir repitiendo para el resto de funciones polinomiales. Digamos, puedo hacer una cúbica. Y el libro tiene la demostración para una derivada de x a la n. ¿Se puede hacer una x a la 10? Se puede, pero lo que pasa es que en algún momento no va a ser necesario escribir todos los términos, porque siempre nos va a quedar un término que no depende de h y el resto de términos van a ser una constante por h, otra constante por h al cuadrado, o h al cubo, h a la cuarta. Entonces, aunque uno tenga mucho detalle, ponga mucha atención escribiendo los términos de ese polinomio de grado 10, al final se van a hacer 0. Incluso el libro empieza a hacer uso de la notación de puntos suspensivos. Bueno, aquí hay unos términos que valen tanto, pero no los voy a determinar a su cabalidad porque sé que se van a hacer 0 cuando h tiende a 0. Entonces, digamos ahora, ¿cómo expando este cubo? Es x al cubo. Sí, x al cubo. Sí, 3x. Ajá. H más 3x al cuadrado. ajá, más h al cubo menos x al cubo. Entonces, quise hacer este problema porque pueden ver que se empieza a volver un poco tedioso el cálculo de derivadas y como que estas reglas se empiezan a volver muy repetitivas, empieza a ser un patrón. Entonces, otra vez tengo un factor común de h. Tengo 3x al cuadrado más 3x por h más 3h al cuadrado. Entonces esto es igual a 3x al cuadrado. Entonces observen que todos estos términos se van a ir acumulando, pero como siempre van a tener más de alguna potencia de h, cuando h sea igual a 0 se van a cancelar. Entonces observemos qué está sucediendo. Si la función es x, su derivada es 1. Si la función es x al cuadrado, su derivada es 2x. Entonces pareciera como que estamos bajando la potencia y la derivada va a seguir siendo un polinomio, pero va a tener un grado menor. X al cubo, observen que su derivada es 3x al cuadrado. Entonces, ¿cuál creerían que va a ser la derivada de x a la cuarta? 4x. Sí, 4x al cubo. Y, bueno, de aquí vamos a borrar este 4 y solo vamos a poner x a la cuarta. Entonces su derivada es 4x al cubo y así sucesivamente. Y se puede hacer el mismo caso para x más h a la n. No sé si quieren ver eso, si mejor hacemos ejercicios y vemos todas las peculiaridades que hay con esta regla. Pero lo que va a suceder al final es que para cualquier exponente que sea un número natural, vamos a obtener que la derivada de una función polinomial es simplemente la potencia que tenemos en el exponente pasa a multiplicar esta nueva función y la nueva función va a ser una función polinomial pero con un grado menor. Y ahí tengo la prueba para esta, pero no sé si vale realmente la pena que haga una expansión de grado n. Y esta regla es incluso todavía mejor porque lo que vamos a ver que esta regla de la potencia no solo se usa para potencias enteras, sino que hasta uno puede utilizarla para una potencia como 1 medio, 3 medios, -1, -2. Ahí la prueba es un poco más difícil porque es más difícil expander funciones con potencias que no son enteras, pero hay una técnica que se llama derivación implícita y en algún momento uno puede hacer una prueba bien elegante con demostración implícita. Entonces voy a poner aquí que aunque la potencia sea real, se puede seguir utilizando. Incluso aquí puedo escribir que esto es un número entero, un z más.
Entonces, aunque la potencia sea real, podemos seguir utilizando la regla de la potencia. Y como van a ver, la diferencia es prácticamente nada. Nuestra nueva función potencia tiene como una nueva constante que es la potencia anterior. Y luego la nueva potencia de esta función potencia es R menos 1. ¿Estas son las derivadas más fáciles? Sí, bueno, no hay una más fácil que es la derivada de a a la x, que es c a la x. Esa es la derivada más fácil de todas. Sí, esa yo creo que si todo nos va bien la vemos el viernes o si no la vemos el martes. Lo único es que van a ver que cuando presente la función exponencial vamos a trabajar un poquito con funciones exponenciales, cómo se grafican y más cómo se construyen. Y la otra cuestión es de dónde viene ese número e, porque ese número e uno dice, pero ¿por qué se usa tanto? Y es que el dinero está detrás de ese número e. Pues bien, ese número viene de un interés compuesto continuamente. Entonces es bien bonito ese número, de ir viendo cómo uno se va acercando a ese número 2.7182 y el resto de decimales. Entonces ahorita más que todo vamos a hacer unos ejercicios de derivadas. Estos son relativamente fáciles. Otras que tienen derivadas fáciles son las funciones seno y coseno. La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces esas derivadas me gustan mucho porque se van alternando entre sí. Entonces observen qué gran maravilla tiene esta regla. Si alguien todavía quiere hacer el x más h más 10 lo puede hacer, pero no recomendaría eso, sino que más que todo observemos qué nos está diciendo la regla de la potencia. 10x a la 9. Sí, 10x a la 9. Entonces por eso les dije que la clase de hoy les iba a gustar, porque Entonces la derivada siempre va a ser la pendiente. bueno, aquí no es el exponente. El exponente de la función polinomial va a ser parte de la derivada, pero ahora la nueva función polinomial va a tener un grado menor. Póngase que nos den una función y nos diga dentro de la pendiente podemos derivar. Bueno, es que la única función que tiene un parámetro que es pendiente es la línea recta. Entonces aquí no... Podemos encontrar la pendiente de la recta tangente en una parábola, en una cúbica. Bueno, pero esa pendiente es la derivada. Sí, antes sí la pregunta que tenía Santiago, sí, cuando hallamos esta derivada y les pregunto, encuentre la recta tangente a tal punto, se usa la derivada y ya ni siquiera es necesario que utilicen la definición de recta tangente. Entonces sí, esto nos va a traer unas grandes ventajas y van a ver de que no solo para pendientes de rectas tangentes, sino que para varias aplicaciones. Entonces ahorita, como estas reglas son fáciles, en algún momento vamos a estar trabajando con funciones que se miran un poco diferentes a como están estas reglas. Entonces aquí posiblemente piensen que no puedo derivar 1 dividido t a la cuarta porque esta regla tendría que tener un t a la 1 potencia. ¿Cómo puedo reescribir esta función para que pueda usar la regla de la potencia? Sí. Sí, t a la menos 4. Entonces observen aquí cuál es la ventaja. Aquí puede ser cualquier número real. Entonces si es cualquier número real, para encontrar la derivada, la potencia se copia exactamente como está. Menos 4 por t y menos 5, sí. Entonces aquí hay que tener un poco de cuidado con números negativos. No es menos 3, pero hay que recordar que menos 4 menos 1 es igual a menos 5. Y si toman esa pequeña precaución van a poder encontrar la derivada. Y es lo mismo si hago menos 4 sobre t a la 5. Sí, esto es lo mismo, sí. Gracias por recordarme. Si esto quería recordarles esta. En cierta forma me es más útil escribir la derivada de esta forma que de esta otra, porque aquí puedo percibir primero
¿Cuál es donde va a haber una asíntota vertical? No, en 0. Y también puedo ver la asíntota horizontal. El límite de esta derivada cuando tiende a infinito sería menos 4 dividido infinito. Entonces esa asíntota horizontal también es 0. Solo que una es x es igual a 0 y otra es y es igual a 0. Y van a ver que incluso hay funciones que pareciera que no podemos usar la regla de la potencia inicialmente, pero con que las reescribamos vamos a estar más que bien. Entonces digamos ahora cómo puedo hallar la derivada. Sí. La reescribo como t a la 1/3. Entonces esta derivada es simplemente copio esta potencia tal como está, 1/3 por t. ¿Te da menos 2/3? Sí, te da la menos 2/3. Después que les dije que les iba a gustar, esta es la clase hoy. 1/3 dividido. La pueden escribir también así, aunque yo siento que es un poquito más fácil visualizarla como un t a la menos 2/3. Entonces tenemos una última función que va a ser un poco rara, pero no tenemos que ser intimidados por estas potencias extrañas. Aquí tenemos que aplicar la regla de la potencia tal como está. En este caso nuestro exponente es este número. Sí, entonces a la hora de calcular la derivada, como esta va a ser nuestra r, Es raíz de 3 más raíz de 5 por 1. sí, sí, Se copia exactamente igual. exactamente igual. Lo único que hay que observar es que la potencia tiene que tener un grado menor y la potencia tiene que estar escrita como una constante que está multiplicando la función potencia. Pero fuera de eso no hay ninguna dificultad. Voy a hacer esta con definición de límites y sería, yo creo que casi imposible, a menos que uno empiece a utilizar unas propiedades rebuscadas de álgebra. Entonces, como pueden ver, esta regla es muy poderosa. Y esta regla se va a complementar más, porque ahorita tenemos un pequeño problemita con esta regla de la potencia. Sí, solo así. Sí, yo creo que esto quedaría como casi que 4. La raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 5 va a ser un número cercano a 4. Tal vez un 3.7. Entonces, como pueden ver, esta regla es bien poderosa, pero tiene cierta limitación. Digamos, ahorita, como esta regla está, no nos permite encontrar derivadas de sumas de funciones potencia. ¿Ahí solo deriva todo? Sí, entonces ustedes posiblemente están conjeturando de que, bueno, yo creo que voy a tomar primero la derivada de x a la 9, que es 9x a la 8, luego la derivada menos 8x a la 7, y luego observen que esta función cúbica. Entonces, ¿por qué pudieron llegar a esta respuesta sin ningún problema? Porque hay reglas adicionales de derivación que vienen de las reglas de límites. Entonces, en algún momento cuando escribí la regla de la suma del límite, la regla del producto por una constante, al definir la derivada por medio de límites, también la derivada va a heredar estas propiedades. Técnicamente ahí no nos serviría mucho, tenemos que seguir derivando para que no. ¿Sí, verdad? Bueno, es que si vas a seguir derivando, ya estarías calculando la derivada de la derivada, la cual es la segunda derivada. Pero para que vean Sí, segunda derivada tiene aplicación de aceleración. La segunda derivada también te permite verificar si un número crítico va a ser máximo local o mínimo local, si punto de inflexión. O sea, de que sirve esta segunda derivada, sirve. La tercera derivada ya no sirve mucho.
pero en algún momento se utiliza para verificar si realmente un punto de inflexión es un punto de inflexión o si solo es un punto donde la segunda derivada es cero. Pero si en algún momento hay algunas aplicaciones que uno empieza a hacer aplicación lineal, cuadrática, cúbica, y para ir encontrando esas aproximaciones uno tiene que continuar derivando. Entonces ahorita me falta justificar estas reglas de derivación. Y estas reglas son sumamente fáciles: la regla de la suma, la regla del múltiplo constante y una regla de la diferencia. Entonces vamos a tener, y esto no solo aplica para funciones polinomiales, esto aplica para cualquier función siempre y cuando conozcamos su derivada. Entonces vamos a tener que, si c es una constante y luego f y g son funciones derivables, vamos a tener aquí las siguientes reglas. Entonces, si quiero encontrar la derivada de esta función, que va a ser una constante por f de x, ¿a qué es igual esta derivada? La constante por la derivada de f de x. Entonces esta regla es bien fácil porque, como en la regla de límites tenemos la propiedad de que el límite de c por una función es igual a c por el límite de esa función cuando x tiende a. Entonces la derivada hereda esta misma regla. Y estas tal vez les pueden parecer reglas extrañas, posiblemente porque uno las usa sin necesidad de reparar en ellas, y esta es generalmente la manera como uno trabaja en este curso. Las reglas de derivación uno no repara tanto en ellas. ¿Qué es lo que tiene afuera el paréntesis? De la d de x, d de x quiere decir que tengo que derivar. Entonces media vez derivo, ya desaparece este d de x. Esa es una notación que tengo para calcular derivadas. Entonces la derivada de c de f de x respecto a dx. Y qué bueno que preguntaron eso, porque ahí hay veces que unos con la notación se tiende a uno a confundir. Pero aquí es como que les hubiera preguntado: hay una función grande f mayúscula c por f de x, aquí es igual f' de x c por f' de x, pero con la función pequeña. Entonces esto que estoy escribiendo aquí es lo mismo que estoy escribiendo acá. Entonces ahorita todavía nos vamos a tener que acostumbrar un poquito con la notación, pero cuando se acostumbren no va a haber ningún problema. Entonces digamos, ¿qué pasa si tengo dos funciones, f y g, y quiero encontrar la derivada de la suma? La derivada de f de x más la derivada de f de x. Sí, y eso es todo. La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y no lo van a creer, pero es que esta propiedad la usamos para calcular la derivada de la función m. Calculamos primero la derivada de x a la 9, luego la de x a la 8, y luego la del 4x al cubo, y fuimos sumando todas estas una por una. Hay otra regla que es la regla de la diferencia, y esta es exactamente igual a la de la suma, con la única diferencia de que es f de x menos g de x. Entonces aquí, como van a ver, simplemente calculo la derivada de f y luego calculo la derivada de g. Perdón, ¿y la función de qué nos sirve sacar la derivada? Para ver su razón de cambio, para ver la velocidad, para ver dónde es creciente y decreciente, recta, tangente, máximos y mínimos. La derivada nos sirve prácticamente para todo. ¿Y cómo sabemos analizar cada, cómo saber? Todo dependerá del problema que te estén dando. Ahorita vamos a familiarizarnos con cómo derivar estas funciones. Ahora, van a haber dos reglas, bueno, en realidad tres reglas que nos van a quedar pendientes. ¿Cuál es la derivada de un producto de funciones? Es una regla que no va a ser simplemente la derivada de f por la derivada de g, sino van a ver que esa regla va a cambiar un poco. La que va a ser dramáticamente diferente va a ser la regla del cociente,
Y la última que vamos a ver es la regla de una composición de funciones, que es la que se conoce como regla de la cadena. Entonces esas reglas todavía están pendientes, desafortunadamente no son tan fáciles como con los límites. Con los límites, si querían encontrar el límite de un producto de funciones cuando x tiende a A, era el límite de la función f por el límite de la función g. Algo así no va a pasar con derivadas. Ahora, esas reglas, como no es el enfoque del curso, no las voy a demostrar, sino solo las voy a escribir. Pero en algún momento se pueden demostrar utilizando la definición de derivada. Entonces ahorita más que todo vamos a familiarizarnos con ciertas reglas de derivación. Yo creo que casi siempre pongo este problema capcioso o variaciones de este problema. Como les decía, este primer problema es capcioso. Pueden pensar de que, no hemos visto ninguna función como esta, ni ninguna función como esta. Recuerden que pi es un número. Entonces, la raíz cuadrada de 8 dividido pi. Sí, todo esto es 0, porque aquí vamos a tener un número. Y este otro posiblemente se pueda simplificar a 100, pero igual sigue siendo un número. Entonces, como esta función en realidad es constante, su derivada es 0. Entonces estos números feos solo los puse como una distracción. Y en algún momento uno va a hacer este tipo de preguntas. ¿Ah? Porque ves aquí alguna X. Sí, aquí no hay ninguna X. Sí, diferente hubiera sido que uno hubiera tenido que calcular la raíz octava de x. Entonces ahí sí la respuesta sería un octavo por x a la menos 7 octavos. Por aquí si tuviéramos una x, esta regla sí se vuelve bien interesante. Entonces continuemos. ¿Cuál es la derivada de esta función b de x? 10 Ajá. Y 35 más 35 aquí a la 4. Sí. Muy bien. Lo escribí de esta forma solo para indicar por qué, digamos, tenemos un 10. 40 dividido 4 es igual a 10. Y luego aquí 7 por 5 sería igual a 35. Yo creo que este es b', sí. La función g no hay. Si no, estoy preguntando algo un poco capcioso. Es 35. Sí, 35. Sí, aquí escribí 7 por 5, pero... si ya escribieron 35 y 10, perfecto. Entonces, qué bueno que digamos vieron el 10 y el 35 antes que el 40 dividido 4 y el 7 por 5, porque hay otras personas que sí, si no pongo estos pasos preliminares dicen, pero ¿y de dónde salió el 10? ¿Y de dónde salió el 35? Entonces tengo que hacer un poco más de pasos, pero ustedes ya vieron el 10 y el 35. Y esto es un buen consejo porque miro que están haciendo simplificaciones mentales. Algo que es bastante útil en este curso es en algún momento tal vez pensar uno o dos pasos adelante y ver si pueden hacer alguna simplificación mental. Incluso he visto algunas personas con estos que con estos problemas pueden calcular estas derivadas sin necesidad de escribir esto como x a la 4 séptimos. Miran esta función raíz y logran calcular la derivada y escribirla otra vez como una función raíz. Pero mucho cuidado porque a veces cuando uno tiene esta función uno puede imaginar que la derivada de esta función es 9 dividido x a la 8. Eso es incorrecto. Aquí esta derivada sería menos 9 dividido x a la 10. Pareciera que la potencia está aumentando pero está bajando, pero como menos 9 menos 1 es igual a menos 10,
Por esa razón la derivada es diferente. Entonces aquí yo en esta sí inicialmente las reescribo como función potencias. Pero como les decía, no es necesario, se pueden hacer el cálculo mental y calcular estas derivadas, excelente. Entonces aquí tenemos 4 dividido 7, x, y aquí ¿cuál sería la nueva potencia? Menos 3, porque es 4 séptimos menos 7 séptimos. Y luego, ¿cuál es la derivada de la segunda función? La potencia la tengo que multiplicar con la nueva derivada, menos 3. Sí, menos 3 por menos 9 es más 27 por x a la menos 10. Pueden escribirlo como 27 dividido x a la 10. Eso es más que perfecto. Creo que faltaron como 4 estudiantes. Bueno. Con administración no se confíen, porque ya a ellos también les pusieron a calcular la inversa de una función parábola. Por cierto, ¿cómo les fue con ese problema? ¿Encontraron la inversa de la parábola? Muy bien, muy bien. Era creo que el problema 4, que había primero una función de una raíz quinta y luego había una parábola. Ahora, sí, hoy inicialmente como Álvaro quería poner ese problema, lo cual me gustó un montón, era que tenían que graficar primero toda la parábola y encontrar el vértice, y luego ustedes tenían que responder si era 1 a 1 la función, y luego la siguiente pregunta Álvaro les iba a preguntar, bueno, ¿cómo podemos restringir el dominio para que esta función sea 1 a 1 y tenga inversa? Eso está en el parcial. No, es que era originalmente esa pregunta, entonces... Se me faltó. ¿Cómo estaba? Entonces ahorita nosotros, como les dimos esa pregunta, fue que x es mayor o igual que 1, y pues les dijimos que las funciones ya eran 1 a 1, pero eso fue por limitaciones de tiempo, porque como pueden ver ese parcial fácilmente se puede volver de 3 horas si uno realmente quiere preguntar todo. Digamos, en el problema de asíntotas verticales, horizontales y agujeros, una pregunta válida era que graficaran la función después de calcular, y tal vez algunos de ustedes dijeron, pero es que quiero graficarla. Tal vez se sintieron eso. Entonces, hay más ejercicios como estos. Ahorita hay unos aspectos teóricos de la clase que tenemos que repasar, y yo creo que lo presenté en la clase del jueves. Lo quiero volver a presentar porque posiblemente no se miraba tan clara esta idea de funciones derivables cuando uno tenía toda la notación de límites. Pues pueden ver que todos estos se pueden hacer con definición de límite, pero serían problemas muy tediosos. Yo creo que con x a la 40 es que necesitarían como 3 o 4 páginas escribiendo todas las potencias de cálculo. Y todo para que después se vuelva a 0. Sí, por eso varias universidades tienen un pizarrón detrás de otro, porque había en algún momento que uno sí tenía que hacer unas aproximaciones de polinomios de grado 15 y a mano, porque todavía no habían calculador de computadoras, entonces tenían que escribir todos los términos. Y en algún momento van a haber unos libros de integración antiguos, cuando no estaba Wolfram Alpha ni GeoGebra, y ahí tienen cualquier regla de integración. Entonces ahorita sí, y son eternos esos libros. Entonces ahorita vamos a ver de que vamos a retomar esta definición. Para función continua
la condición era que límite de f de x cuando x tiende a es igual a f de a. Entonces, si satisfacían esta condición, la función era continua. Ahora, para función derivable, la condición cambia un poco. Cambia a que pueda derivar la función y al evaluar la derivada en este punto, la derivada siga definida. Entonces, vamos a ver de que hay funciones que les podemos calcular su derivada sin ningún problema, pero en algún momento la función no va a ser derivable en ese punto. Y en algún momento que el hecho que una función no sea continua nos va a decir que esa función tampoco va a ser derivable en ese punto. Entonces aquí tenemos este problema que yo creo que fue la función del examen que tuvieron que graficar con traslaciones y reflexiones. ¿Era el problema 2? No, Solo sin el 2. Creo que era. Sí, sin el 2, acá 1 dividido x a la cuarta. Entonces digamos ahorita, ¿qué sucede con esta función? Esta función va a ser continua en t es igual a 0. ¿O no es continua? ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene en t es igual a 0? Sí, infinita. Sí. Entonces, digamos, lo que vamos a ver es que podemos encontrar su derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? Eso es Menos 8. No. sería menos 4 medios. Pero hay que tener cuidado. Por eso es que hay veces que les recomiendo escribir esto como 1 medio por t a la menos 4. Menos 4 dividido 2 por t a la menos 5. Entonces observen que esta función tampoco va a estar definida para t es igual a 0. Entonces vamos a tener que f no es derivable en t es igual a 0. Y esta idea, lo que está sucediendo también con esta derivada es que en t es igual a 0 vamos a tener una asíntota vertical. Pero es un poco entendible por qué está pasando este comportamiento en t es igual a 0. En este lado los valores van incrementando. Entonces lo que van a ir viendo es que también la pendiente va a ir aumentando y aumentando. Entonces en una asíntota vertical no solo los valores de la función van a tender a más infinito, sino que la pendiente se va volviendo como que vertical. No es exactamente vertical, pero se va a tener valores muy elevados. Y lo mismo está sucediendo acá. Aquí la pendiente tiene valores negativos, pero ya cuando nos vamos acercando a 0, en magnitud, esta pendiente tiene valores muy elevados o negativos grandes. Entonces, la derivada también les sirve a ustedes para ir identificando las asíntotas verticales, o por lo menos para darles un indicio. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado con funciones derivables, porque van a ver que está la siguiente función, como la función, la raíz cúbica de t. Esta función, si uno la mira, digamos cuál es su dominio. ¿Todo? Sí, todo. Su dominio son todos los reales, y esta función es continua para cualquier real. Es una función potencia, entonces va a ser continua siempre y cuando todos esos números sean parte de su dominio. Entonces, algo muy curioso que va a pasar con esta función raíz cúbica es, si calculo su derivada, voy a tener otra función como raíz cúbica, pero va a cambiar un poco, va a ser 1/3 por t a la menos 2/3. Entonces, observen qué está sucediendo con la derivada de esta función. Podemos concluir de que esta función g va a ser derivable en t es igual a 0. No. Entonces, g' de 0 no existe, por lo que g no es derivable en 0. Y además vamos a tener este comportamiento en t es igual a 0, este comportamiento bien interesante.
Esto es una asíntota vertical. Entonces en algún momento quiero calcular el límite cuando t tiende a 0 de g de t. Y afortunadamente yo creo que aquí me voy a salvar de no tener que calcular los límites laterales, pero solo porque tengo un t al cuadrado. Si no, pueden hacer solo con 0 más. O sea que es igual a los límites de que si hay ceros en el denominador, entonces no es derivable. Sí, no es derivable, sí. No hay ceros en el denominador o también vamos a ver que pueden haber, que si hay saltos o picos, esos también son puntos donde la función no va a ser derivable. Entonces aquí, bueno, este límite solo me falta calcularlo, vamos a calcularlo, el límite cuando t tiende a 0. Esto pasa cuando quiero hacer un poco rápido estos problemas. Pero es que aquí es donde el concepto de derivada realmente uno tiene que detenerse un poco a pensar más estos problemas, porque obviamente el objetivo de este curso no es que les dé 1000 ejercicios de derivadas y solo calculen una derivada sin realmente uno ponerse a decir, bueno, pero ¿por qué es importante? ¿Para qué me sirve? Entonces esto es un primer indicio. La derivada nos va a permitir graficar una función. Entonces aquí observen que esta derivada se va volviendo infinita, pero lo curioso es que no hay asíntota vertical en t es igual a 0 para la función g. Pero este comportamiento de una pendiente infinita se va a ver reflejado en la gráfica de la función raíz cúbica. Y eso también lo mismo pasa con una función raíz quinta. Entonces inicialmente vamos a tener este tipo de comportamiento para la función raíz cúbica. Pero como continúa para valores negativos, tengo que terminar con el bosquejo aquí. Pero aquí tengo que respetar que la derivada no va a existir en t es igual a 0. Entonces aquí va a haber un comportamiento bien dramático. Prácticamente aquí vamos a tener como una S y en este punto g' de 0 no existe. Pero la función es continua en todo punto. Entonces este tipo de comportamiento de una función continua pero cuya derivada se va a infinito en algún punto va a significar que vamos a tener una tangente vertical en t es igual a 0. Observen que con la función raíz cuadrada también teníamos una tangente vertical en el vértice. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ver cómo se mira esto un poquito mejor en una gráfica generada por computadora. Este es un nuevo tipo de punto que vamos a analizar, tangentes verticales. Pero hay otro punto también hay otros puntos donde la función tampoco va a ser derivable y es, digamos, como la función valor absoluto o la función o una función definida por tramos. Entonces aquí hay una cuestión bien interesante para estas derivadas. No vamos a hacer mucho de estas funciones por tramos, pero son problemas interesantes. Entonces la forma como vamos a derivar estas funciones por tramos es, vamos a agarrar cada tramo y aplicar las reglas de derivación. Entonces cada tramo se deriva con las reglas de derivación conocidas. Entonces voy a ponerles unos cuantos ejercicios. Y esas funciones van a ser continuas en todo número real. Entonces la primera es el muy famoso valor absoluto de x. Pueden poner el mayor o igual, ya sea en menos x o x,
no afectan mucho la respuesta. Y ahorita, para que la notación no sea tan engorrosa, voy a escribir esta como una f de x. Entonces, ¿cuál creerían que es la derivada de esta función? Vamos a tener... Sí, ajá. 1 sería solo 1 porque voy a hacerlo por tramo. Cuando x es menor que c... Ah, esta regla está incorrecta. Sí. Sí, no escribí la función valor absoluto, sino la función menos valor absoluto. Entonces, ahorita lo que hago es que me enfoco en el tramo de los números negativos y derivo menos x. Entonces, su derivada es menos 1. Ahora, derivo más x y al derivar más x, su derivada es 1. Pero van a ver que en algún momento no voy a tener ninguna regla para x es igual a 0, porque para que la función sea derivable tengo que tener esta idea de continuidad, que las pendientes se van volviendo iguales tanto a la izquierda como por la derecha. Entonces, algo que vamos a ver aquí es que el límite cuando x tiende a 0 más de f' de x es 1, mientras que el límite cuando x tiende a 0 menos de f' de x es menos 1. Entonces, como estos dos límites laterales no son iguales, sí, no, f' de 0 no existe. Entonces, este es un nuevo tipo de comportamiento. Una función que es continua en todos los reales, pero que ahora va a tener un pico o este cambio brusco. Entonces, este tipo de comportamientos, si los observan en gráficas, van a corresponder a puntos donde la función no es diferenciable, pero va a seguir siendo continua. Entonces, es continua en 0, pero no es derivable en 0. Algo similar nos va a pasar con un problema como x al cuadrado más 1 y x más 1. Esta función va a ser continua para todo número real. Entonces, observen que esta función es continua porque por la izquierda nos da 2 y por la derecha nos da también 2. Pero ahorita, ¿cuál sería su derivada? Podemos derivar cada pedazo. 2x y 1. Sí, 2x y 1, sí. Porque la derivada de x más 1 es simplemente la pendiente de esta recta tangente, de esta recta. Entonces, otra vez tenemos el mismo problema. Esta derivada desafortunadamente no va a ser continua. Entonces, esto quiere decir que también vamos a tener un cambio brusco. La derivada va a empezar con un valor más alto y luego este valor de la pendiente va a disminuir. Entonces, aquí también vamos a tener que el límite de g' de x cuando x tiende a 0 no existe, porque los límites laterales no son iguales. Entonces, esta función es un poquito más difícil de graficar, pero lo que van a ver es que van a tener una parábola. Cristian, ¿por qué 0 si usted está poniendo 1? Ah, sí, perdón, sí, es 1, sí. Sí, en 0 sí existe, en 0 la derivada sería igual a 0, como podemos ver aquí. Sí, gracias por observar esto, si no, no me hubiera percatado. Entonces, lo interesante de esta gráfica, si uno quiere hacerla, aquí habría una pendiente de 2, pero luego aquí habría una pendiente de 1. Entonces, observen que aquí otra vez tenemos este comportamiento como de un pico o de una esquina. Y en algún momento uno puede pensar en problemas interesantes donde sí
La función no solo va a ser continua en este punto, sino que también es derivable, pero con dos funciones diferentes. Entonces eso significa como que igualar las pendientes. Cuando tengo ¿Sí? un pico es continua en ese punto. Es continua, pero sí. no es derivable. Es continua, pero no es derivable. Siempre que tengo un pico. Sí, un pico. Entonces aquí tenemos propiedades muy interesantes. Tenemos que Cristian, porque cuando es menor a 1, es una parábola. por x es menor que 1, tengo x al cuadrado más 1. Solo está sacando los puntos críticos por la derivada. No, aquí solo hice una gráfica bien preliminar. Dije, bueno, aquí x al cuadrado más 1, tengo que graficar una parábola. Entonces esto fue lo que hice. Lo único es que tomé un poco de cuidado de que la parábola empiece en 0,1. Sí, pero, o sea, para las derivadas, ¿para qué las utilizó? Las derivadas las utilicé porque me pidieron derivar las siguientes funciones. Entonces, para derivar estas funciones, derivo primero x al cuadrado más 1 y luego derivo x más 1. No, para graficar aquí no se usaría mucho esta información de derivadas. Es un poco confusa porque te está diciendo que cuando x es menor que 1, esta función 2x, y todavía no hemos visto que este 2x se interpreta como creciente para x positivo y decreciente para x negativo. Lo único que tal vez me sirve es que la derivada es para ver que aquí va a haber una pendiente de 2 a la izquierda y a la derecha va a haber una pendiente de 1. Pero solo para ilustrar de que, ¿sí? El 1 se elimina porque al final está como elevado a la porque se elimina el 1. Si la derivada de una constante es 0 y la derivada de x es 1. Ok. Incluso aquí voy a quitar esta desigualdad, pero si la dejaron está bien. Era porque como el x cuadrado más 1, cabal, no sabía que había hecho el más 1, pero... Es que sí, la derivada de más 1 es 0. Sí, aquí la respuesta hubiera podido haber sido 2x más 0 y 1 más 0. Cualquier número, Sí, cualquier número, sí, la derivada de 1.000.000 es 0. Entonces vamos a tener algo bien interesante. Si una función no es continua en x es igual a tampoco va a ser derivable en x es igual a Entonces todos los puntos donde vimos asíntotas verticales, saltos y agujeros, en estos puntos también la función no va a ser derivable. Entonces solo me faltan los saltos. Entonces si aquí les piden calcular la derivada en estos puntos, simplemente van a decir aquí la derivada no existe. Pero ahí es removible. No, este es salto. El salto, el límite, en el salto el límite no existe. En la removible el límite sí existe, pero no coincide el valor funcional con el valor del límite. ¿Sí? Donde dice hasta arriba es el límite, la derivada de x no existe. ¿X tiende a x? A 1. A 1. Sí. Porque no lo incluye. Sí, no lo incluyo, ajá. Gracias. Entonces solo voy a graficar también la removible. Ahora esta removible es un poco capciosa porque casi que quiere existir la recta tangente, pero solo porque este punto está omitido o tiene diferentes valores, la función no sería derivable. Entonces en estos puntos, para todas estas funciones vamos a tener que va a ser discontinua la función y no derivable. Ahorita voy a correr un poco el eje solo para que coincida mi conclusión de en x es igual a. Pero vamos a tener otro tipo de funciones que sí van a ser continuas pero no derivables en esos puntos. Y estos son los famosos picos o tangentes verticales. Aquí es donde se complica un poco la clase, donde
con analizar esos nuevos tipos de funciones. La tangente vertical me va a costar un poco hacerla. Cuesta porque uno tiene que hacer un comportamiento aquí exagerado y luego salirse de esa tangente vertical. Y obviamente para que no haya ambigüedad, esta tangente vertical voy a tratar de que siempre esté indicada. Y la otra es cuando tenemos la famosa esquina. Posiblemente hacemos un corazón. Bueno, no puedo hacer un corazón porque un corazón no es función. Entonces solo puedo hacer los lóbulos. Sí. Vamos a quitar un poco el... Entonces, en este caso la función es continua en A, pero no va a ser derivable. Ahora creo que en cálculo integral sí vamos a poder ver un corazón. Les va a gustar. Entonces, ahorita vamos muy bien con los temas. Quiero volver a retomar el tema de la recta tangente porque siento que ese tema no lo faltó que trabajáramos por lo menos un problema, y con la definición de límites costaba observar la ecuación de una recta tangente. Entonces ahí te van a ver que con las reglas de derivación este problema ya es bastante accesible. Simplemente lo que tenemos que hacer es calcular la derivada, evaluar la derivada en x es igual a a para tener la pendiente. Bueno, aquí no se puede calcular pendiente la recta tangente en ninguna de estas 5 gráficas. Aquí la pendiente de la recta tangente van a quedar cuestiones extrañas. Aquí incluso habrían 2 y eso ya se complica demasiado. Entonces la ventaja es que encuentran la coordenada en y, que consiste en evaluar f en x es igual a a. Luego encuentran la pendiente, que es igual al valor de la derivada en x es igual a a, y luego multiplican por x menos a. O pueden hacer f' de ax más b y luego pueden encontrar el intercepto. Bueno, en ninguna de estas, tal vez en la primera función que trabajamos aquí, que eran, yo creo que teníamos un x a la 10. En x a la 10 sí podemos encontrar una recta tangente. En las funciones raíces cuadradas y raíces cúbicas también, pero tenemos que evitar 0. Entonces ahí te van a ver a qué me refiero. Voy a escribir una función polinomial que siempre va a estar definida, va a ser continua en todos los números reales y también va a ser derivable en cualquier número real. Pero es solo porque las funciones polinomiales, por más que uno las derive, van a seguir siendo funciones de polinomiales, las cuales siempre van a estar definidas. Entonces ahí tenemos ya este problema. Si quieren todavía lo pueden hacer con definición de límite. Yo creo que nadie se va a animar. Entonces, ¿qué necesitamos para encontrar la ecuación de la recta tangente? La pendiente. Sí, y para la pendiente, ¿qué necesitamos? La derivada. Entonces solo encontremos la derivada. La derivada es f' de x. Sí, 4x al cubo. Muy bien, ajá. Sí, más 0. Entonces ahora encontremos su pendiente. La pendiente me están pidiendo en x es igual a 1. Entonces escribo simplemente f' de 1. 4 menos 12.
Entonces esta pendiente va a ser negativa. Entonces posiblemente la función está disminuyendo valores en este punto, alrededor de este punto. Lo único que nos falta ahora es... O sea, x es igual a tal número. Sí, eso se los tengo que dar. Les tengo que proporcionar, porque varias veces ese punto va a tener cierta relevancia física. Entonces vamos a decir, estoy evaluando en este x porque en este punto es cuando la velocidad se vuelve cero. Entonces no va a ser tan arbitrario, pero ahí como está este problema, lo único que puedo hacer es que les tengo que dar una coordenada en x. O me pueden escribir la respuesta en términos de un x es igual a a, que es un número cualquiera, pero para eso mejor solo les pido que calculen la derivada. Lo último que nos falta es la coordenada en y, porque no sé cuál es el valor de esta función cuando x es igual a 1. Entonces encuentro f de 1, 1 más 2 menos 4 menos 1. Entonces ahorita puedo encontrar ya la ecuación de la recta tangente. Menos 8x más 7. Sí, muy bien. Me gusta eso porque yo lo que tenía pensado era utilizar esta fórmula. Menos 1 más el valor de mi pendiente, que en este caso es negativo, menos 8, por x menos 1. Pero como pueden ver, si simplifican esta expresión, tenemos un menos 8x y luego tenemos más 8 menos 1 y es igual a 7. Cualquiera de estas respuestas son equivalentes. Incluso esta me gusta un poquito más, porque si no quieren encontrar x en 1.1 o 1.2, aquí como que ya está más simplificada. Entonces vamos a ver que en algún momento esta fórmula se va a preferir si queremos. Evalúo f en x es igual a 1. Ahora aquí les tengo un problema bien bonito, que este es un problema que va a ser muy relevante en el curso. Hay en los valores de x donde la recta tangente es horizontal. Entonces ahí te recuerden, digamos, cómo es una tangente horizontal. Ahora afortunadamente aquí esta curva extraña sí va a tener tangente horizontal. Sí, máximos o mínimos. Entonces, cuando tengo una tangente horizontal, su derivada tiene que ser igual a 0. No necesariamente va a ser máximo o mínimo, porque siempre van a haber funciones que van a tener derivadas 0, pero ni máximo ni mínimo. Esos van a ser las funciones que van a tener puntos de inflexión. Entonces ahorita pues ya tenemos una gran ventaja, ya encontramos la derivada de esta función. Entonces solo tengo que encontrar cuando esta función derivada es igual a 0. Sí. Despejemos un 4 y un x al cuadrado. 4x al cuadrado por x menos 3. Entonces vamos a tener dos valores. X es igual a 0 y x es igual a 3. Y estos son mis únicos valores de x donde toda esta curva va a tener una tangente vertical. Ahora, horizontal, si vertical es la otra. Para que tuviéramos la vertical tendríamos que tener uno dividido esta expresión. Entonces ahorita digamos, vamos muy bien, nos quedan 10 minutos, podemos usarlo para tratar de medio graficar esta función, o lo podemos utilizar para que les dé la definición de qué es una velocidad promedio y una velocidad instantánea. Muy bien, entonces para graficar, todavía aquí nos faltan un poco de herramientas. Pero la idea es que la derivada nos dice cuándo la función está subiendo y cuándo la función está bajando. Entonces, si la primera derivada es positiva, f es creciente.
Entonces, ¿qué significa que la función sea creciente? Que los valores van subiendo. No son necesariamente positivos, son valores que van a ir subiendo. ¿Y por qué? Porque como la recta tangente es positiva, para la única función que va a coincidir con una tangente positiva es una función que está subiendo. Y luego, si nuestra derivada es negativa, la función es decreciente. Y estas funciones, la creciente y decreciente, también tienen definiciones algebraicas. Les están diciendo, bueno, si tenemos un número x1 y luego un número x2, f de x1 va a ser mayor a f de x2. Entonces esto es decreciente. Entonces esto es lo bonito de calcular derivadas y tangentes, que ya uno puede decir, bueno, la función va subiendo o va bajando. Entonces, como pueden ver aquí, lo más importante de este problema es determinar cuándo la función va a tener derivada positiva y cuándo la función va a tener derivada negativa. Entonces ahí tenemos un valor positivo y uno negativo. Un 0 y un 3, pero para el creciente lo tenemos que encontrar entre todos los puntos que no sean ni 0 ni 3, porque lo que vamos a tener es que si la derivada es 0, la función no es ni creciente ni decreciente. O sea, si los valores nos dan, digamos, 0 y menos 3, ahí sí sería decreciente. Sí. Y si nos da menos 1 y 3, por ejemplo. Menos 1 tendrías que evaluar. Miremos qué pasa con f de 1. F de 1 es negativo. Entonces aquí la función es decreciente, en f es igual a 1. Entonces alrededor de menos 1 voy a tener que graficar algo que cae. Entonces ahorita les voy a hacer un recordatorio, digamos, de cómo podemos encontrar cuando una función es negativa y cuando una función es positiva. Un diagrama de signos. Entonces observen que aquí tengo la función ya factorizada y tengo los ceros de la función. Entonces aquí tengo 0 y 3 y luego voy escribiendo cada uno de estos términos: 4x al cuadrado y x menos 3. Entonces solo vamos a recordarnos de que aquí hay un 0 y aquí también hay un 0 y esto todavía es me estoy adelantando un montón, pero es bueno que trate de motivar ya esta inquietud para realizar gráficas. Y luego cuando multiplique estos dos términos voy a tener el signo de mi derivada. Entonces, ¿qué sucede con el término 4x al cuadrado? ¿Dónde es positivo este término y dónde es negativo? Creo que alguien ya te de algo que hiciste en el examen, ¿o no? ¿Qué manda? Es que para algunos en el examen vi que a pesar de que aquí tenía un 0, pusieron de que habían números negativos acá, pero no se percataron que el factor común era un x al cuadrado. Entonces, aunque uno esté pasando aquí por 0, Había positivos. sí. Negativo. Sí, negativo. Porque es trampa. Explíquese, por favor. Sí. Entonces observen. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado y hay veces que es bueno bosquejar cómo se miraría esta curva. Ok, aquí la función cae, luego aquí hay una tangente horizontal, la función sigue cayendo, hay aquí una tangente horizontal y observen que eso es una gráfica muy burda, pero ya les está dando una idea de cuál va a ser la gráfica de esta función. Encontremos solo f de 0 y f de 3 para orientarnos bien. Digamos, f de 0 es igual a, yo creo que 0 no es f' de 0, sino f de 0. Entonces, sí, es 2, sí. Y luego f de 3, yo creo que esta va a costar un poquito. Este es 3 a la cuarta menos 4 por 3 a la 3, 81 menos 108, yo creo que nos queda como menos 25.
Entonces continuamos con este problema sumamente interesante. Identifiquemos solo 0 y 2. 0,2. 3 y menos 25. Voy a exagerar un poco el efecto, pero no me voy a ir tan al extremo. En realidad este número tendría que estar más abajo. Pero es que si no la gráfica se va a ver muy prolongada. Entonces, recordemos que aquí hay tangentes horizontales. Entonces, ¿cómo lleno la información que me está diciendo la derivada? Tengo que graficar algo que cae. En este momento me tomo una pequeña pausa. Continúo cayendo. Aquí tengo una tangente horizontal. Y eventualmente subo sin ningún límite. Entonces, ¿les gustó la gráfica? Ese punto que 0 es un mínimo. No. Este es el que se va a conocer como un punto de inflexión. ¿Y por qué este va a ser un punto de inflexión? Si calculan las derivadas de la derivada, de la derivada, yo creo que es 12x al cuadrado menos 24x. Entonces, si calculan cuando la segunda derivada es 0, les va a salir que va a ser 0 en x es igual a 0 y en x es igual a 2. Entonces, por aquí también hay algún punto donde... Sí. Entonces, ¿les gustó la gráfica? ¿Se sienten motivados a llegar ya al tema de cómo graficar funciones? Y esto va a ser casi que todo lo que vamos a estar haciendo con ya a finales del curso. Obviamente van a haber funciones cuyo análisis es mucho más complicado, como funciones racionales. Entonces, terminamos un poquito antes, pero